la fe puesta en acción. Y hay muchos dichos de la sabiduría popular por ahí que dicen, por ejemplo, uno de esos que soñar no cuesta nada. Otro, por ejemplo, dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Otro dicho, el infierno está lleno de buenos deseos. El infierno está lleno de buenos deseos, pero el cielo de buenas obras. Otro, obras son amores y no buenas razones. Otro, lo importante son las intenciones, no las acciones. La intención es la que vale. Pero muchos conocemos esos dichos y sin embargo me causó inquietud, curiosidad este dicho. El infierno está lleno de buenos deseos, pero el cielo está lleno de buenas obras. Y muchos conocen ese dicho, que está lleno de buenas intenciones allí, pero este dicho apunta para la diferencia entre la intención y la acción. No siempre las acciones están alineadas con las intenciones. A veces nos colocan una tarea para nosotros para hacer, no era lo que queríamos hacer, por ejemplo. No era lo que intencionalmente queríamos hacer. Las personas pueden tener buenas intenciones, pero terminan haciendo algo que va a veces contrario a la buena obra, a la buena voluntad de Dios, o traen resultados contrarios a las buenas acciones. De tal manera que actuando así, de nada sirve tener buenas intenciones. Por ejemplo, en este dicho, note que mucha gente juzga de manera rápida las intenciones y no las acciones. ¿Por qué? Lo que haces es lo que revela lo que realmente eres. Entonces, nosotros apuntamos más rápido a ver la intencionalidad con la que la persona hizo. Además, juzgar a una persona por lo que hace es algo que sabemos hacer muy bien. Claro, lo que la gente está haciendo es lo más rápido que nosotros buscamos, ¿cierto? Y nos acostumbramos a analizar a los demás por aquello que hacen, pero si nosotros nos buscamos a nosotros mismos por nuestras intenciones, entonces para intentar disminuir la importancia de lo que hacemos, esa importancia pues obviamente resta aquí, es decir, en una valoración sesgada o tendenciosa sobre nosotros mismos, a veces nos descalificamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe sin acción pues nada sirve, porque podemos nosotros tener la buena intención de hacer algo, pero si no accionamos, de nada sirve esa fe. La misma palabra lo dice, la fe sin obras es muerta. Y lo que pretendo en esta mañana es que quiero retarle a usted, quiero desafiarle a usted en esta mañana a que salgamos del confort, a que salgamos como de ese estado de estancamiento, de quietud, como de ese estado de aquí estoy bien,
¿cierto? Y hagamos algo, que pasemos de la pasividad a la acción, es decir, de la fe a la acción, que pasemos de las buenas intenciones a las acciones, que pongamos nuestra fe en acción. ¿Cuántos quieren hacer eso en esta mañana? Amén. Muy bien. ¿Cómo podríamos nosotros pasar de la fe a la acción? Es el asunto que tenemos que resolver en esta mañana. Y quiero que me acompañen con la palabra de Dios a la segunda carta de Tesalonicenses. Segunda carta, escrita por el apóstol Pablo, autografiada por él mismo, a los tesalonicenses. Acuérdense, por si de pronto no saben, que la segunda carta de los tesalonicenses está inmediatamente después de la primera carta. Entonces es muy fácil conseguirla, encontrarla. Muy bien, ¿ya lo tienen? Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 5. Y yo he querido leer este texto en la versión La Biblia de las Américas. Así es de que acompañen. Por amor a los que no la han encontrado, Tesalonicenses se encuentra después de Colosenses. Segunda carta. Bueno, vamos adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Versículo 3. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Versículo 4. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo. Amén y amén. Tan solamente 5 versículos. ¿Ya leyeron la carta completa, la segunda carta? Tan solamente son 3 capítulos. En 5 o 10 minutos podemos leer esa carta. Que no sea que el apóstol vamos allá al cielo nos pregunte: ¿leíste la segunda carta a los tesalonicenses? Y nosotros, uy, ¿qué pasó aquí? Muy bien. Para poner la fe en acción, necesitamos nosotros por lo menos 3 elementos que nos plantea el texto del día de hoy. Y vamos a ver el primero en este momento. Para que podamos nosotros tener fe en acción, necesitamos accionar el arma. Y yo le he colocado así, de esa manera, a este punto, por lo siguiente. Nuevamente vamos a leer el versículo 1 y 2.
Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. ¿Cuál es el arma a la que se refiere el apóstol Pablo? La oración. Muy bien. Y esa es una de las armas que el apóstol mismo también escribió allí en el libro de los Efesios, en donde él describió a un soldado cómo era que iba al combate. Pablo ha descrito a la iglesia por lo menos de dos maneras. Una, como un deportista que va en una carrera, que hay obstáculos que vencer, pero que hay que perseverar en esa carrera. Y sin embargo también lo compara con un soldado, como las fuerzas militares, como si nosotros estuviéramos en la milicia. Pero un soldado, para poder ir a un combate, tiene que ir con la armadura puesta. Porque imagínese usted que le tocara irse allí a un combate, un enfrentamiento, y se le quedara por allá el fusil, se le quedara la pistola, el armamento. ¿Cómo sería ese soldado en ese momento? Le tocaría sacar el pañuelito y decir: aquí estoy, captúrenme, porque ¿qué más? Entonces el apóstol describe la armadura de ese soldado de varias maneras, y entre esos elementos que describe de la armadura, describe también, nombra a la oración como una arma poderosa en Dios. Pero ¿para qué son esas armas? Son para usarlas. Porque es que el soldado, cuando va allí al área, llaman ellos, allí no va a ir simplemente a exhibir el fusil. No, allí va a ir es a usar el fusil, el armamento. Así nosotros también en nuestra carrera cristiana tenemos que usar las armas, y una de esas armas es la oración. Y el apóstol también nos describe en ese mismo texto que las armas de Dios son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Yo me dirá, pero ¿cuáles fortalezas? Sí, es que espiritualmente el enemigo va creando alrededor nuestro obstáculos, impedimentos, dificultades, va haciendo alrededor nuestro, colocando fortalezas para que no podamos avanzar, para que el mensaje no llegue, para que no podamos crecer, para que no podamos ser cristianos genuinos, para que no podamos ser esa clase de cristianos del cual describe Pablo en la palabra: cristianos victoriosos. El apóstol Pablo le recuerda a los creyentes de Tesalónica que hay una tarea que cumplir, que a pesar de que estén pasando por luchas, acuérdense que ya hemos venido hablando de los tesalonicenses. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Precisamente por la multicultura que había allí, las muchas iglesias, doctrinas que habían allí en esa ciudad, se levantaron unos judíos, se levantaron otros hombres en contra de la iglesia, con el fin de ¿qué? Capturarlos, encarcelarlos y llevarlos allí ante las autoridades. Había persecución para la iglesia. Entonces, en medio de esas luchas, de esas dificultades, esa tarea no se puede dejar de lado, y hay que seguir haciendo esa tarea. Y yo le pregunto a usted, amada iglesia, ¿cuál es la tarea que nosotros debemos hacer aquí? Predicar
predicar el Evangelio. Aquí no nos mandaron a hacer plata, aquí no nos mandaron a hacer otra cosa diferente que no sea predicar. Una vez que nos enfilamos en las fuerzas especiales del cielo, ya ustedes y yo pertenecemos a esas filas, somos soldados, estamos en la milicia de Cristo y debemos hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? Predicar a Jesucristo. Pero que mientras que regresa el Señor Jesús por su iglesia, y en la medida que el tiempo va pasando, en la medida que el día de la venida de nuestro Señor Jesús se acerca, nuestro trabajo de evangelizar, de predicar, de llevar la palabra de Dios a otras personas, a otros lugares, no se puede dejar de lado. Ahora, como iglesia debemos pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué me puedo involucrar? ¿Cómo puedo participar en el plan evangelizador? No nos podemos quedar simplemente mirando. Mientras que unos hacen algo, otros no hacen nada. Porque el problema de muchos en la iglesia de hoy es que solamente queremos ir a la iglesia, recibir, llenarnos de palabras, sentirnos en el confort, sentirnos ahí en el fuego, sentirnos ahí en la unción que hoy viene a la iglesia, pero de ahí no pasa. Y necesitamos que la palabra hoy, que el día de hoy, al aprender este tema, esta palabra, usted sea inspirado, usted sea motivado, usted sea exhortado, sea impulsado a hacer algo dentro del plan de Dios, que nosotros juntos, los dos, seamos protagonistas de ese plan evangelizador. Y en esa tarea todos debemos estar involucrados. Porque el problema es que muchos piensan que la tarea es solamente del pastor. Piensan que la tarea es solamente de algunos líderes, de los que de pronto más o menos saben predicar. Entonces como que la tarea, como que evadimos esa tarea, ¿cierto? Y entonces se nos olvida de alguna manera hacer ese encargo. Algunos piensan, para eso fue que pusieron ahí el pastor, él mire a ver cómo se defiende, pero no es así. Unos predican, otros van y evangelizan, otros oran, otros interceden, otros ayunan, otros hacen acciones en favor de ir a predicar la palabra. Consiguen una cita con alguien, lo motivan a venir a la iglesia. Es la forma como nosotros debemos involucrarnos. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la oración? Y vamos a mirar, por ejemplo, ¿por qué la palabra de Dios insiste tanto en la oración? ¿Por qué la palabra de Dios dice que lo debemos hacer con algún tipo de frecuencia? Que oremos por todas las cosas, que no solamente oremos por nosotros. Y yo me pregunto, ¿por qué la Biblia, por qué Dios insiste tanto en este asunto de la oración y por qué es tan importante? Porque la oración tiene poder. Porque la oración tiene poder, muy bien. ¿Por qué insiste Dios tanto en que sus hijos, la iglesia, sus discípulos oren? Es que la oración es el modelo de comunicación entre la iglesia
y Dios, el eterno Padre. Porque es que Dios no es un Dios mudo. Dios habla, Dios tiene oídos, Dios tiene ojos, ve. Entonces Dios tiene sentimientos también, tiene emociones también. Entonces, ¿cómo no comunicarnos con el creador de los oídos, el creador de la boca, el creador de nuestros ojos, el creador de nuestras vidas, que está esperando que sus hijos pues tengan una relación con él? La única manera de nosotros poderle hacer saber a alguien lo que nosotros pensamos, lo que nosotros anhelamos, deseamos, es hablar. Porque es que eso, tener una amistad con alguien, yo soy amigo del alcalde, pero él no lo sabe, yo soy amigo de él, pues queda como complicado el asunto, ¿no? Somos amigos cuando empezamos a entablar una relación de amistad, hablamos, nos comunicamos. Y esa es la manera como Dios quiere que nosotros nos comuniquemos, hablando. Algunas personas piensan que orar es hacer unas oraciones con palabras rebuscadas como para impresionar a Dios. Excelentísimo Dios Todopoderoso, eternísimo, mejor dicho, para que eso lo llevan quién sabe hasta dónde, ¿cierto? Pensando que así nosotros podemos impresionar a Dios y que así de esa manera Dios nos va a escuchar más rápido. Pues no. Simplemente es decirle acercarse con respeto, sí. Pero ¿qué hacer? Señor, mire, me está doliendo. Señor, mire, tengo esta necesidad. Yo quisiera cumplir este sueño. Señor, yo quiero hacer esto. ¿Qué opinas? ¿Qué dices, Señor? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Háblame. Pero si no hablamos, si no decimos, si no expresamos, Dios ¿cómo va a saber? Él lo sabe todo. Pero Dios espera que usted y yo nos comuniquemos y nos relacionemos, porque Él está interesado en escucharle hablar. Así es de que en la oración nosotros le expresamos a Dios nuestros planes, proyectos, anhelos, sueños, deseos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nosotros queremos hacer, lo que nos gusta. Le expresamos el dolor, las irritabilidades, nuestras debilidades también a Dios. Y eso precisamente es lo que el apóstol Pablo le está expresando aquí a los tesalonicenses. Un deseo. Él les está diciendo, miren, hermanos amados de la iglesia de Achantibá, oren por mí. Yo quiero ir a otra ciudad a predicar, pero yo necesito de sus oraciones. Yo quiero ir a hacer el trabajo que de pronto ustedes, por motivos laborales, por motivos de ocupaciones, de cosas, ustedes no van a poder ir allá, pero yo tengo el tiempo, yo puedo hacerlo, yo voy a ir allá. Allá hay un lugar peligroso, allá hay hombres malvados, perversos. Y yo necesito que tú, hermano amado, ores por mí para que Dios me respalde, para que esa palabra que se va a predicar allí sea bien recibida de la manera adecuada como ustedes la han recibido. El problema es que muchos creyentes quieren recibir respuestas de Dios, pero no oran. Y ese sí es un grave problema, porque muchos quieren recibir milagros, pero no oran. Y aquí nos toca a nosotros hacer un esfuerzo. Hermanos, hay que hacerlo. A nosotros no nos gusta físicamente.
Yo hay días, les confieso, aquí entre nos, que no se vaya a saber, sino de aquí de la Chantibán más. Pero hay días que yo me levanto y que no quiero orar. Y yo digo, ¿y esta vaina tan rara? Si uno se levanta así como sin ganas, como desmotivado, como sin aliento, si uno se pone a pensar, bueno, no que anoche me acosté con ese fuego. Y eso, mejor dicho, eso parecía que iba volando y ¿qué pasó? Que me levanté sin ganas. Pues hermanos, es que la oración no es un sentimiento, no es una emoción. La oración es un arma poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nosotros somos los que accionamos el arma o la dejamos ahí quieta. Lo mismo le pasa al soldado. Ese soldadito cuando fue allá no le dijeron, hermano, mire, coja este fusil, ámelo, péselo, dele picos, abrácelo con todo el corazón. No, allá le dijeron, ve hermano, esta es su arma de votación y hay que se la deje robar. Usted verá. Esa es su arma y usted verá si apunta y dispara. Si usted no lo hace, el enemigo va a disparar. Así es en nuestra vida como creyentes. Si no accionamos el arma, el enemigo sí va a disparar. Y ese si quiere apuntar es a matar de una vez, si es posible. Por eso, hermanos, en los versículos que acabamos de leer, el apóstol está aquí haciendo una solicitud de oración por esos líderes de esa iglesia, para que la gente a quienes ellos van a ir a predicar, también el mensaje sea recibido de buena manera, para que el evangelio, para que la palabra de Dios sea recibida con alegría, con buena gana, con fe, con esperanza, que al hablar a la gente se vuelva a Jesús, se arrepienta, se convierta, se salve. Les voy a dar un secreto aquí, es un secreto para evangelizar efectivamente. De pronto usted dirá, pero yo no he sido capaz de ganar a ninguno. ¿Qué será? La clave está en la oración. En la oración. Así es de que no podemos seguir aquí en el confort. Tenemos que orar. Y el reto hoy es que como iglesia para el próximo tiempo, para el próximo año, ustedes y yo seamos una iglesia orante. Amén, amén. ¿Se le mide ese reto? Amén. ¿Vamos a hacerlo? Amén. Díganme amén con ganas. Amén. Eso, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Es que se necesita orar para que Dios apareje las condiciones climáticas. A veces uno se va por allá para algún lado y de repente se viene el chaparrón de aguacero. O a veces se va uno para otro lado y ese solazo tan tenaz. Necesitamos orar para que Dios nos apareje las condiciones climáticas. Necesitamos orar para que Dios también nos apareje los lugares a donde ir a predicar, que prepare los corazones de las personas para que se reciba la palabra. Necesitamos orar también para que Dios nos coloque momentos, oportunidades, que Dios nos apareje las circunstancias para que en el momento cuando hablemos ese mensaje sea efectivo, que la gente lo reciba con buena aceptación, de buena manera. Dígale a su hermano, nos están hablando. Dígale a su hermano,
Necesitamos orar. ¿Y cuándo es que vamos a orar? ¿Y cada cuánto? ¿Y en dónde? Y en todo lugar. ¿Y por qué cosas vamos a orar? ¿Solo por el plan de evangelización? Por todo. ¿Y por quiénes? ¿Solo por los líderes? ¿Solo por mí? Por todos. Hay mucho por qué orar. Ahora tenemos otra vez otra campaña política. Hay que orar. No hay que bajar la guardia, hermano. Hay que seguir. En la palabra de Dios dice que nuestra pelea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermanos. Es contra los principados. Nosotros no los vemos, pero ahí están, aquí en los aires, están operando. ¿Y qué están haciendo? Buscando a ver a quién pueden devorar. Por eso, hermanos, iglesia que no ora, el diablo se lo devora. Iglesia que no ora ni ayuna, el diablo se lo desayuna. Así es sencillo. Ay, también me la sé con el almuerzo y con la comida, pero eso déjalo para después. Segundo, para que la fe sea puesta en acción, debemos obedecer al mandato. Diga conmigo, yo debo obedecer al mandato. ¿Y cuál sería el mandato al que se refiere el apóstol Pablo aquí? Orar. ¿Se comprometen a orar? Alce la mano y que de verdad diga, yo me comprometo. Yo quiero de verdad orar. Yo quiero orar. Vamos a hacerlo, iglesia. Ese es el mandato. A orar, a clamar, a pedir, a rogar, a suplicar, a interceder, hermanos. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque estamos empezando a vivir tiempos peligrosos, difíciles. Y si no estamos parados como mínimo en la oración, pues la verdad es que entonces va a ser muy difícil sobrellevar esos días de dificultad. Pero también Pablo manda evangelizar. Él mismo dijo por allá en el texto, dijo, ay de mí si no predico, si no hablo del evangelio. Es un deber de la iglesia. Nosotros como creyentes, hijos de Dios, discípulos de Cristo, el mandato es a predicar. Evangelizar, hablar de Jesús, hablar del evangelio. ¿A quiénes? A todos. ¿Y cuándo? Cuando se presente la oportunidad, en todo momento, a todas las personas. Ahora es conducta desordenada que había producido la espera del advenimiento inmediato de Cristo en esta congregación. Debido a la supuesta cercanía del día del Señor, se habrían producido grandes desórdenes allí en la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, muchos habían abandonado el trabajo de predicar. ¿Por qué motivo? Porque estaban siendo objeto de persecución, de sufrimiento, de dolor, de angustia en su momento. Entonces a ellos como que se les olvidó el encargo, se les olvidó el mandato. Y andaban de un lado a otro en una ociosidad fanática. Y aquí quiero parar un momentito. Hermano mío, yo sé que ustedes son personas muy ocupadas y doy gloria a Dios por eso. Pero en medio de nuestro trabajo, de nuestras actividades, de lo que nosotros hacemos en
no podemos perder de vista el mandato que Dios nos ha dado a nosotros. El mandato. ¿Y cuál es el mandato? Hacer discípulos. Así es de que a usted y a mí no se nos puede olvidar cuál es ese mandato. El apóstol había censurado esta conducta en su epístola anterior, en la primera carta de los tesalonicenses. Pero el mal más bien había aumentado que disminuido en esa iglesia. Y en consecuencia reprende severamente a ese espíritu y se dispone a corregir los desórdenes que ocasionan. ¿Sabe que cuando a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, como cuando uno no tiene como que nada que hacer, como que uno empieza a pensar por allá malos pensamientos, como que uno empieza a pensar por allá en el pecado, como que uno empieza a pensar en el desorden, a veces empieza uno a acordarse por allá de la antigua manera de vivir de uno, porque la mente empieza a trabajar. Cuando estamos ociosos, ¿qué es la ociosidad? Despachados, sin hacer nada por ahí. Eso nos va a generar a nosotros problemas. ¿Por qué cayó David? Por estar por ahí de vago, por estar en el ocio, por estar de muy buena vida aquí en la cama, 11 de la mañana. Y de repente abre la cortina y ve allá semejante mujer, ¿no? Y pecó, porque eso es lo que trae el ocio mal administrado. Por eso, para no caer en eso, necesitamos concentrarnos en el mandato. ¿Y cuál es el mandato? En esos momentos cuando pareciera que no tenemos nada que hacer, saque su celular, llame a su amigo y dígale: hola, de verdad que no lo he vuelto a ver en la iglesia. A propósito, Rafael tuvo un accidente la semana pasada, ¿alguien lo llamó? Aquí en la iglesia alguien llamó a Rafael. El hermano que vino hace 8 días a la iglesia, 15 días, tuvo un accidente con una guadaña y casi se quitó la mano, ¿ve? ¿Alguien lo pudo llamar? ¿Alguien queda encargado de llamarlo? Yo no tengo el número de teléfono de él. Bueno, necesitamos llamarlo, hay que ir a hacerle una visita. Eso es lo que hay que hacer. Necesitamos estar conectados con el mandato, obedecer al mandato. Y está claro que es Dios mismo quien está diciendo por boca del apóstol a los creyentes que sin oración no hay victorias, pero sin acción pues tampoco vamos a ver resultados. Porque nosotros queremos ver victorias y de pronto oramos y oramos y oramos y oramos, pero no salimos aquí de las 4 paredes. Tampoco. Oración y acción. Fe y acción. La fe sin obras es muerta. Y la oración es el elemento que nosotros tenemos para acercarnos a Dios, para decirle: Señor, yo voy a ir a tal lado a predicarle a fulano de tal. Sí, pero ese es un grupo, no importa, vaya, tranquilo. Ese no le va a hacer nada. Dios tiene el control y Dios va a hacer que ese grupo se convierta. ¿Lo creen o no lo creen? Muy bien. El apóstol está diciendo que nosotros debemos obedecer a las enseñanzas, a lo que se les ha dicho. Versículo 4 dice de la siguiente manera: tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que se les ha ordenado. ¿Y qué fue lo que el apóstol ordenó? Oren y evangelicen. Oren y prediquen. Oren y vayan y hagan discípulos.
Porque el apóstol Pablo no se inventó algo nuevo de lo que el Señor Jesucristo le dijo que hiciera. Replicó el apóstol Pablo lo mismo que el Señor Jesús le dijo. Es decir, Pablo obedeció, ¿sí o no? Obedeció a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué? Al mandato. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer hoy día. Obedecer no es fácil. Es difícil a veces. No nos gusta. Nos mandan que hagan una tarea y nosotros queremos hacer eso, otra cosa. Rejurguñamos, queremos llevar la contraria. No, pero es que yo sé hacer cosas aquí así. Es que yo, si no hay luces, cámaras, acción, no puedo hacerlo de la mejor manera, más bonito. Si no tengo carro para ir hasta allá, pues complicado. Obedecer no es fácil, pero hay que hacer la tarea. ¿Qué es obediencia? El término obediencia viene del origen del latín y está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. La obediencia suele concretarse a partir de obligaciones y prohibiciones. Si a usted le dicen, hermano, necesito que vaya hasta el pueblo, en tal almacén y compre este artículo, cómprese algo para las 11 que no valga más de 5,000 pesos y se devuelve y lo espero aquí al mediodía. ¿Cuál es la orden? Ir a hacer ese mandado. Pero de repente usted dice, no, yo mejor voy a ir a tal almacén y lo compro allá que ya es más barato. Yo voy a ir a tal otro lado porque allá me dan una ñapa. No, yo mejor voy a ir al otro pueblo. ¿Está obedeciendo? No obedece, la obediencia es acatar. Entonces eso implica obligaciones o prohibiciones en el momento de realizar tal acción. El concepto contempla la subordinación de la voluntad individual a una figura de autoridad. Nosotros no nos mandamos solos. Tuvimos una planeación por aquí en Bogotá. A propósito, los pastores en general están contentos con la iglesia aquí. Hemos venido creciendo en cierta manera y los pastores principales les envían saludes y les mandan a decir también que hay que trabajar. ¿Y en qué vamos a trabajar? En la obra de Dios. Necesitamos salir del confort e impulsar a trabajar en el mandato. Ahí ya hay una orden. Mandaron decir, díganle a la iglesia que hay que trabajar más, que hay que esforzarse más, hay que predicar más, hay que avanzar más, hay que madurar más, hay que crecer más. Y yo vengo dispuesto a eso. Yo solo no lo puedo hacer, hermanos. Yo necesito de ustedes. Y vamos a hacerlo, vamos a crecer, vamos a avanzar. No nos podemos quedar aquí siendo los mismos 25, los mismos 30 de todos los meses. No, hay que avanzar, necesitamos ganar a uno más para Cristo. Amén. Amén. Así es de que, ¿qué quiere decir esto entonces para nosotros? Es verdad que estamos viviendo
tiempos difíciles, complicados, donde pareciera que las tinieblas están haciendo más oposición al mensaje del Evangelio. Pero nosotros tenemos que avanzar, resistir, persistir. Nosotros debemos, en lugar de retroceder, porque es que ¿cuál es el problema? Que mucha gente cuando ve que no hay resultados, que de repente pareciera que como que nada cambia, pareciera que como que nada avanza, mucha gente lo que hace es que se van. Sí, esa iglesia ya, eso es lo mismo, eso es todos los domingos el mismo sermón, todos los domingos la misma cosa, todos los domingos la misma predicación, todos los domingos, todas las semanas, como que nada cambia, como que, ¿sí? Involúcrese. En lugar de irse, actívese. Dios sabe qué don le ha dado a usted y usted sabe qué don tiene. Así es de que en ese sentido necesitamos avanzar en lugar de retroceder, en lugar de ir hacia el pecado, en lugar de ir, de desfallecer, más bien tome aire y avancemos. Yo pregunto, ¿a quién le está obedeciendo usted? A Dios. ¿De verdad? ¿O le está haciendo más caso al mundo, al sistema o al mismo Satanás? Ojo con eso. Porque a veces nosotros decimos que obedecemos a Dios, pero en realidad, en la práctica, no obedecemos sino a otras cosas, a nuestros propios deseos y a nuestras propias proyectos y cosas, menos a Dios. Yo espero que sea realmente a Dios que usted esté obedeciendo. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros obedecer? Una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia es predicar el mensaje de salvación. A eso debemos obedecer. ¿Y por qué? Porque cada sermón, cada exhortación, cada prédica, cada estudio bíblico y todas las formas diversas de expresar la palabra permiten también la edificación del alma, el crecimiento en la fe en Cristo y su evangelio y el desarrollo de la esperanza. Usted podrá de pronto decir, no, pero es que yo ya estoy cansado de predicarle a fulano de tal, y no se convierte, al contrario, como que antes más se burla, como que antes más pecador, como que antes más difícil, como que antes más necio. No, no se canse, siga, avance, predique más. Puede hacer que en una de estas se convirtió. ¿Usted lo cree o no lo cree? Bien. Entonces, a medida que sabemos más de Dios y sus promesas celestiales, no solo las que nos hacen a nosotros felices o consuelas en esta vida, sino también aquellas que nos aseguran la vida eterna, más grande y fuerte es nuestra esperanza. Dios merece toda la gloria, la exaltación, la alabanza. Y por eso el apóstol expresa su deseo que la palabra de Dios sea glorificada. Pero si nosotros los creyentes, los cristianos, los que decimos ser seguidores de Cristo, no predicamos la palabra, entonces ¿quién? No nos queda otra. Es a nosotros que nos dan ese encargo, es a nosotros que nos dan este mandato. Y es a nosotros también quien Dios nos va a pedir cuenta de eso. Así es de que, hermano, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice el otro apóstol Juan. También dice la palabra, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, porque el Espíritu de Dios nos lo ha dado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y vamos para el tercer punto. Amar lo que Dios ama. Para que la fe sea puesta en acción, nosotros debemos amar lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Pues que una persona se convierta a Él, que lo siga, lo obedezca, haga su voluntad, que el mensaje del Evangelio sea predicado, que nosotros caminemos en santidad, en integridad, en pureza. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Dice el versículo 5, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. El creyente tiene que andar, sí o sí, vivir en el amor a Dios, en el amor de Dios. Y en eso es que nosotros tenemos que perseverar, en eso es que nosotros tenemos que insistir, en eso es que nosotros tenemos que caminar en el amor de Dios. ¿Por qué? Amada iglesia, si usted se encuentra viviendo hoy bajo el calor del amor de Dios, el amor de Dios es derramado en su corazón, y entonces usted sabe que Él lo ama. La única manera que nosotros podemos tener para sentir el amor de Dios en nuestras vidas, pues es arriesgándonos a amar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros entablar una amistad con alguien si nosotros no le llamamos, no le decimos: oiga, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo están sus cosas? ¿Qué ha habido? ¿Cómo vamos a aprender a conocerlo y amarlo? Tenemos que establecer la relación con Él, con Dios. Así es la única manera de nosotros poder tener el amor de Dios, sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Y en usted puede manifestar ese amor por el poder del Espíritu Santo. El problema es que mucha gente creyente no camina con el Espíritu Santo. Dejan al Espíritu Santo allí sentadito en la casa. Cuando se van para algún lado, no le dicen: Espíritu Santo, vámonos, necesitamos ir hasta tal lado. Espíritu Santo, ¿qué piensa con respecto a este negocio que voy a hacer? No le consulta. Espíritu Santo, ¿esto me quedará bien? ¿Me quedará mal? ¿Me estoy sintiendo débil? ¿Estoy siendo objeto de tentación? Espíritu Santo, estoy desanimado, estoy preocupado, afanado. Tengo un proyecto para hacer, Espíritu Santo. ¿Qué me diriges o a qué me guías que yo haga? El problema es que nosotros le damos al Espíritu Santo allá. No lo llevamos con nosotros. Entonces, porque solo el Espíritu de Dios puede hacer que el amor de Dios sea real en nosotros. El amor es un fruto del Espíritu, es una cualidad del Espíritu. Pero el amor no llega por arte de magia, porque Dios no es un mago. Dios reprenda al diablo. El amor es una decisión, y cada cual de nosotros decidimos si amamos a Dios
si amamos a las personas o no. Eso es una decisión. No hay otra manera. Usted no puede amar de manera natural a cada persona. Alguien decía, amar al prójimo como a ti mismo. El problema es que hay prójimos que no se dejan amar. Pero no es cierto. El problema es que nosotros no decidimos amar, que ese es donde está la diferencia. Porque nosotros queremos que nos amen, pero no amamos. Con la diferencia que son soberbios, que son peleones, que les gusta, tantos defectos que tienen las personas, pero los amamos como son. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios nos ama a nosotros como somos. Imagínense que Dios nos amara a nosotros solamente por una condición. Su palabra dice que nosotros debemos ser santos. ¿Y cuántos pecamos a diario? Bueno. De muchas maneras pecamos. Y entonces, ¿qué tal que Dios nos dijera, no, ya pecó, yo ya no lo amo? Chao. No, Dios sigue amándonos incondicionalmente. Dios no nos ama a nosotros por nuestros defectos, Dios nos ama a nosotros porque Él ve que en nuestro corazón hay la intención de amarlo a Él también decididamente. Dios nos ama porque Él es el amor, porque en su corazón no hay sombra de variación y Él da de su amor, así lo amen o no lo amen. Él sigue amando. Esa es la condición de Dios. Esa es su característica, su atributo, amar. La gente pregunta, cuando en medio de los problemas, en medio de las situaciones, que por qué hay tanta maldad en la tierra. Y dicen, ¿en dónde está Dios? No, es que Dios está en el lugar en donde la gente lo dejó. Así de sencillo. Si la gente amara a Dios, no habría tanta maldad en la tierra. Esa es la situación y esa es la condición. Que la gente quiere que Dios los ame, pero la gente no quiere amar a Dios. Ni tampoco quiere amar lo que Dios ama. Dios ama su palabra. Dios ama a los santos. Dios ama a la iglesia. Dios ama evangelizar. Dios ama a las personas. Y en ese sentido, nosotros estamos llamados a amar lo que Dios ama. Por eso fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio ¿qué? Envió su Hijo Jesucristo. Imagínense su amor ilimitado. La máxima expresión del amor de Dios a través de su Hijo para que muriera en la cruz, el rescate de todos los seres humanos. Pero ¿cuál es el problema? Que el ser humano no quiere amar a Dios. No ama, no quiere amar la palabra. Prefieren amar conductas, prefieren amar al mundo, prefieren amar sus propios deseos, sus desórdenes, sus placeres, pero aún así quieren que Dios los ame. Pablo escribe esta carta a los creyentes de Filipo que nuestro amor tenía que ser abundante cada vez más en conocimiento y en buen juicio, lo cual implica que deberíamos ser cuidadosos acerca de amar a aquellos que nos rodean. Escuche, allí afuera hay gente con un mundo de problemas complicados, a diferencia de nosotros que contamos con el favor de Dios que nos ayuda a solucionar nuestros problemas. A ellos Dios no les ayuda.
porque Dios mira de lejos al pecador, al impío. Y entonces ustedes y yo, ¿qué somos para nuestros vecinos? ¿Qué somos para la gente de este pueblo? ¿Qué somos para los que están allí en las veredas? La luz de la esperanza que puede alumbrar en medio de esa oscuridad. Es poner la fe en acción. Ya es basta. Yo creo que ha sido suficiente que nosotros ya hemos conocido la palabra de Dios y hemos venido caminando, hemos venido creciendo, hemos venido avanzando, hermanos amados. Pero ya es basta de estar sentados sin hacer nada por alguien. Y lo primero que tenemos que hacer es orar. Ustedes mismos se dieron cuenta cómo fue esa respuesta contundente, poderosa, maravillosa de parte de Dios en las pasadas elecciones. Dios obró. Yo pude ver el movimiento espiritual que sucedió en ese día. Pero no nos conformamos con eso. Nosotros como iglesia tenemos que hacer una respuesta independientemente del gobierno local. Y hay muchas cosas para hacer. Eso se consigue primero orando, antes que ir allí. Eso se logra obedeciendo a la palabra de Dios. Nosotros aquí no estamos improvisando ni estamos planteando algo diferente a lo que dice la palabra de Dios. Ir y hacer discípulos. A nosotros aquí no nos interesa tener una iglesia full, 100, 200 personas en reunión. No, si Dios nos bendice de esa manera, gloria a Dios. A nosotros nos interesa es tener discípulos que amen al Señor, gente que vaya para el cielo. Eso nos interesa. Y por supuesto, si usted dice realmente en su corazón que ama a Dios, demuestre que ama a Dios. Aquí hay mucha gente afuera que está esperando la respuesta a través de usted. Póngase sobre sus pies.